pero también en lo que quiero contarles podemos ver reflejado el gran poder de Dios. Cómo Dios extendió su mano de poder, de amor, de misericordia un día, sacándome de ese pozo de angustia, de desesperación, en el cual estaba hundida y sin encontrar salida. Pero cómo Dios extendió esa mano amorosa y me rescató prácticamente del borde de la muerte, ya una vida destruida, deshecha por tantas enfermedades, tantas torturas del diablo. Pero el Señor pudo tomar esa vida que era casi escombros nada más y hacer algo totalmente nuevo para la gloria de su nombre. La verdad que no contaría esta historia solo por el puro gusto de contarla nada más, sino que hay un propósito más allá de un simple contar para que usted se entere lo que yo sufrí. Sé que cuando usted escuche este testimonio, su vida va a recibir un impacto de fe. Yo sé que la presencia de Dios va a tocar su vida. Y quizás en nuestro medio hay personas que han perdido la fe. Quizás otros que nunca siquiera encontraron, han hallado la fe. Pero sé que en este testimonio hay un poderoso mensaje de la realidad de Dios, de la realidad de su amado Hijo Jesucristo, que Él no es una simple historia, no es una leyenda, no es un cuento. Jesucristo es realidad y Él vive para dar vida y vida en abundancia a todos los que creen en su nombre, a todos los que le reciben a Él en su corazón. Y podemos ver, aleluya, da ganas de aplaudirle a ese Cristo, ¿verdad? Porque no solo yo, sino que muchos de los que estamos aquí hemos podido experimentar el poder y el amor de Dios en nuestra vida. Pero aquellas personas que por primera vez están en este lugar podrán ser impactadas, tocadas por el Señor, y sé que dentro suyo comenzará a nacer una fe que nunca antes estuvo, esa fe que usted necesita para poder ponerla en contacto con el poder de Dios y comenzar a experimentar dentro de unos instantes un cambio, una transformación en su vida, un milagro de Dios en su vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Dios puede hacer el más grande de todos los milagros, que usted puede comenzar una nueva vida con Cristo Jesús en esta misma hora. Bueno, desde muy temprana edad, desde los 5 años, comencé a tener síntomas de angustia, de soledad. Pude disimularlo muy bien por un tiempo. Nadie lo supo, ni siquiera mis padres. Cuántas veces jugando entre otros niños se afloraban en mis ojos lágrimas, pero yo me escondía, secaba esas lágrimas y luego me reintegraba en el grupo y seguía jugando, y nadie se daba cuenta de que poco a poco, aún a esa temprana edad, comenzaba lentamente a hundirme en un pozo de horrible depresión. Pasó el tiempo y a la edad de 8 años, no solamente que llevaba en mí la carga de la angustia, el peso de la soledad, sino que también comencé a sentir una opresión en el estómago. No era un dolor, sino algo que molestaba, que me oprimía. Y luego eso venía hasta mi garganta y me impedía respirar libremente. Yo lo sentía de día y de noche, pero cuando llegaba la noche era mucho más fuerte la opresión, hasta que una noche me produjo una descompostura y a partir de ahí ya no podía ocultarlo más. Tuve que decirle a mis padres lo que en ese momento me estaba pasando y lo que por largo tiempo me venía sucediendo. Mis padres inmediatamente me llevaron a los médicos, pero desde el primero que me atendió se quedó sorprendido
pensando que era un caso muy extraño, que no presentaba evidencias de alguna enfermedad física, que haya algo orgánico produciendo en mí todo ese malestar. Y este médico ya me delegó a una especialista de niños en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y allí comenzaron a estudiar mi caso, a hacer distintos tipos de estudios y a la vez de tratamientos para ver cómo reaccionaba mi cuerpo, porque toda mi apariencia era de una niña sana, de una niña normal, pero sin embargo en mí se producían descomposturas y cosas muy raras. Bueno, hicieron estudio de mis pulmones, de los bronquios, y todo esto daba excelente. Hicieron estudios del estómago y por ver si tendría una hernia interna o qué era lo que producía la opresión y la falta de aire para respirar. El estómago estaba perfecto, me hicieron tratamiento de úlcera, me hicieron tratamientos para el hígado, la vesícula, y estudiaron mi corazón, y así en definitiva muchísimos estudios, pero todo daba normal. Sin embargo, yo seguía hundiéndome más en la soledad, en la tristeza, las descomposturas eran cada vez más grandes y por último entonces ya todo un equipo médico atendió mi caso y decidieron que un grupo de psicólogos, psiquiatras y neurólogos eran los médicos competentes para un caso como el mío. Después de que muchísimos médicos de la Facultad de Medicina de la ciudad de Rosario, ellos indagaron mi caso y viendo que ya en lo físico no había nada, entonces pasaron a otro plano y como acabo de decir, psicólogos, psiquiatras y neurólogos estaban atendiendo mi caso y nos llenaron de esperanza, de ilusiones, diciéndole sobre todo a mi madre muy pronto, su niña se va a sanar, ella va a estar bien, va a ser tan feliz como cualquiera de los otros niños, ella va a tener alegría y va a jugar, pero el tiempo iba pasando y a pesar de todo el esmero, el esfuerzo de los hombres de ciencia, yo seguía empeorando. Y llegó el momento cuando, por la falta de aire, de noche ya no podía dormir, no podía estar en una habitación, no podía estar, en otras palabras, adentro de mi casa, sea invierno, verano, no importa el clima, el frío terrible que pudiera ser, pero necesitaba estar afuera en el patio, al aire libre, y mi madre a mi lado, cuidándome y ayudándome para poder salir de esas terribles descomposturas. Yo comenzaba a aspirar con todas mis fuerzas de una botella con alcohol y hasta sentir que ese alcohol penetrara en mi mente y me estimule, me alivie, y luego así retornaba a mi cama, a veces ya muy de madrugada, pero no podía dormir en la posición normal, necesitaba almohadas altas y aún todavía mi madre a mi lado haciéndome aire y si no las descomposturas otra vez se repetían. No fue solamente esto, sino que también alrededor de los 8 años comencé a tener miedo. Primeramente un miedo que no era demasiado específico, pero luego yo comencé a ver monstruos muertos, seres tan horribles que me perseguían, que me atormentaban a cualquier hora de la noche o del día. Se me aparecían esas imágenes y luego ya más que unas imágenes comencé poco a poco a entrar como en una cárcel espiritual, un mundo lleno de demonios, de fuerzas espirituales, donde comencé a ser atormentada a toda hora y para mí no era simplemente una imagen, sino que eran monstruos reales, muertos, que venían a tirarse encima mío. Sentía continuamente que tras de mis espaldas venían los monstruos, los muertos, y aunque a veces estuviera hablando con alguna persona, no importa, yo me daba vuelta bruscamente porque sabía que me iban a atrapar, que algo me iban a hacer, y así me fui hundiendo en un mundo espiritual
tan terrible, como bien la palabra de Dios dice, que el ladrón, el diablo, no vino sino a hurtar, a matar, a destruir. Y esto fue lo que poco a poco iba pasando con mi vida. Los demonios comenzaron a llevar a cabo un terrible plan de destrucción conmigo, y poco a poco me fueron atando, encadenando en una cárcel espiritual, y esas cadenas eran cada vez más fuertes, las ligaduras eran cada vez mayores, la carga, la opresión sobre mi vida. Y ahí entonces poco a poco me iba muriendo, iba perdiendo la vida, se iba destruyendo. Los psicólogos tan inquietos por un caso tan raro para la ciencia como el mío, ellos decían, dentro de 1000 personas que van a parar a manos de psicólogos, de psiquiatras, podría darse solo encontrar un caso como el mío, algo casi fuera de serie para la ciencia, que les alarmó tanto que llegaron a consultar mi caso en los congresos mundiales de psicología que en ese tiempo realizaban una vez al año en Europa. Y los mejores psicólogos y psiquiatras de todo el mundo estaban allí en sus congresos y también presentando mi caso entre muchos, como para poder traer desde allí, desde Europa, una respuesta para mi necesidad. Pero volvían los psicólogos, mi mamá, con mucha esperanza, diciendo, ¿será que de aquellos médicos habrá una respuesta, una sanidad? Pero los médicos no tenían palabra, solo le decían, señora, tenga paciencia, tenga esperanza, ya algún día su hija se va a mejorar, y por ahora solo podemos hacer esto. ¿Y qué era lo que hacían? Darme por las noches calmantes para los nervios, para que yo pudiera dormir. Pero era tan fuerte la opresión demoníaca sobre mi vida que las pastillas poco y nada me hacían. A medida que el tiempo pasaba, aumentaban las dosis, pero ni aún con todo eso, mi cuerpo se iba acostumbrando cada vez a mayor cantidad de pastillas y ya no me hacía ningún efecto. Yo pasaba la noche despierta, llena de miedo, de temor. Aún después que pasaban las descomposturas, todavía no era fácil dormirme, porque el miedo me perseguía constantemente. Y llegó el momento cuando yo entraba en un estado de desesperación, cuando de pronto los muertos o los monstruos en las altas horas de la noche venían donde yo estaba. Entonces yo salía disparando, gritaba como loca, sin saber a dónde iba ni qué es lo que hacía, y mi madre saltaba de su cama hacia mí y me tomaba en sus brazos y trataba de hacerme reaccionar y hacerme ver que no había nadie más que ellos, ningún monstruo. Comencé a transitar un camino de locura. Los médicos hablaron con mis padres y le dijeron, su hija está al borde de la locura total, ya no hay esperanza, su mente se ha debilitado muchísimo y hay una barrera en la mente que está tan débil que en cualquier momento ella la va a vencer con un susto más, con un ataque más de locura, y va a caer en un estado de locura permanente del cual nunca más va a regresar. Y mi madre se desesperaba, me cuidaba prácticamente las 24 horas, de noche solo dormía por momentos nada más, la luz prendida. Los últimos 6 meses antes de conocer a Cristo ya no pude dormir más en mi cama, tenía que dormir en la cama con mi madre, mi padre en la mía, y de la única manera que mi madre se sentía más segura teniéndome a su lado, pero yo no me sentía segura de tenerla a ella a mi lado, porque en realidad ella no estaba a mi lado. Yo vivía en otro mundo donde había tantos monstruos y cosas horribles que me atormentaban, y absolutamente a mí nada podía darme seguridad. Y así tenía ataques de locura cuando comenzaba a disparar como por un túnel sin salida, sin saber a dónde iba ni qué es lo que hacía. Y muchas veces creí que ya no terminaba más ese tiempo de locura y luego despertaba en los brazos de mi madre. Pero cuando yo comenzaba a mirarle a ella,
Su rostro comenzaba a desfigurarse como un monstruo tan horrible y otra vez caía en otro estado de locura. Y así transcurrían los años de mi infancia, una infancia que el diablo la hizo pedazos, que la arruinó por completo. No supe lo que era durante la niñez disfrutar desde que comencé a hundirme en la depresión, en la soledad y atrapada por ese terrible miedo, que yo pudiera disfrutar ya con otros niños y de felicidad y jugar como ellos, cantar como ellos. Ya no, las noches no tenían sentido para mí. En el hecho de poder dormir, me paraba en el patio de mi casa y cuántas veces lloraba, no diciéndole a Dios, sino hablando sola y diciendo, por favor, que no llegue otra noche más. No puedo vivir así, no puedo soportar. Cuando el atardecer venía más de una vez, me paraba en el patio, diciendo, por favor, que no llegue otra noche. Pero pasaron cientos de noches y seguía hundiéndome más en esa gran desesperación. Los médicos no solo me daban calmantes para dormir, me daban otro tipo de droga para que al otro día me estimule, levante mi ánimo. Y yo me daba cuenta, a la media hora de tomar esas pastillas estaba volando. Me iba así a la escuela, estudiaba en la primaria, pero llegaba el momento cuando yo seguía consciente de la realidad, de que era una niña triste, una niña muy solitaria, que los demás niños no podían comprender lo que a mí me pasaba, porque buscaba siempre un rincón, estar sola, llorar, que nadie me pregunte, que nadie me moleste, pero estaba hundiéndome en una terrible depresión. Bueno, aparte de eso, también a la edad de 9 años comencé a tener fuertes dolores de cabeza y esos dolores ya eran demasiados. Entonces, como estaba en manos de médicos, me hicieron unos estudios, un electroencefalograma, y van a descubrir que tengo un tumor en el cerebro. Un cáncer se estaba gestando. Los médicos podían asegurar que estaba ubicado en un lugar donde no tenía nada que ver con los síntomas de locura, con el miedo, con los ahogos, que no tenía que ver con nada de lo que hasta ese momento estaba pasando en mi vida. Pero era tan terrible que corría 100% riesgo de muerte. Nuevamente los médicos hablan con mi madre y le dicen, bueno, esta es la situación de su hija, aunque ustedes no tengan ni para comer, pero que no vaya a faltar el dinero para comprar estas drogas. Este tumor es como una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar y va a acabar con la vida de ella, pero mientras tanto, a través de estas drogas lo estamos neutralizando y a ver cuánto tiempo más podemos prolongar la vida de su hija. Así mis padres, se darán cuenta, perdieron toda la felicidad. En mi hogar ya no hubo más paz, no hubo más alegría. Cuando llegaba quizás el momento de sentarnos a almorzar, de pronto yo venía con un ataque de dolor de cabeza y ya no se podía seguir comiendo. Yo me iba a la cama, lloraba, gritaba, me golpeaba la cabeza con las manos o golpeaba la cabeza contra la pared para poder llegar a cambiar el ritmo de ese dolor tan fuerte por dentro. Era como que me cortaban con tijeras, como algo elástico que se estiraba. Y bueno, golpeando de afuera podía producir alguna otra cosa diferente. Llegó el momento que la ciencia más nada podía decir, ni nada podía hacer, pero a todo esto también a la edad de 8 años descubrieron que yo era algo corta de vista y desde el primer oculista que me atendió le dice a mi madre, señora, su hija tiene una enfermedad incurable. Ella tiene miopía progresiva.
en pocos años más su hija va a estar ciega o casi ciega. Cada tortura que el diablo puso sobre mi vida fue para causar una ruina total, al máximo. Y bueno, mi madre no se conformó con esa noticia, con ese diagnóstico. Comenzó a llevarme a tantos oculistas. Todos diagnosticaban lo mismo. Para los 12 o 13 años esta niña estará ciega o casi ciega. Y así fue. El tiempo pasó y a la edad de 12 años yo estaba casi ciega. De este ojo ya no veía, del otro solo un poquito. Le llamaron a mi madre de la municipalidad, de mi pueblo, y le dijeron: conocemos que ustedes son personas de escasos recursos, entonces le vamos a ayudar con todo el dinero que necesiten y pueden ir al mejor oculista, al mejor profesor, y queremos que al menos con todo lo que pasa con su hija, por lo menos ella reciba la vista, que no quede ciega. Me atendieron los mejores profesionales, pero sin embargo, después de muchas ilusiones que nos dieron, cuando hubo que buscar el resultado final, otra vez el médico hablando con mi madre, es decir, él no quería dar el resultado final, pero mi madre le dice: doctor, dígame, si usted tiene que decir que mi hija va a quedar ciega, yo ya lo sé, entonces dígame el resultado. Y él le dijo: bueno, señora, el problema de su hija es gravísimo, no hay solución, estoy recetándole los lentes de graduación máxima, vayan, vuelvan de aquí a 6 meses, no hay nada para hacer. Y en esa mañana, cuando regresábamos caminando por las calles de una gran ciudad, Rosario, yo sabía que mi vida no tenía sentido. Tenía 12 años y estaba cansada de vivir, cansada de sufrir más que todo, cansada de luchar, de llevar tanta soledad dentro mío. Hacía mucho tiempo que yo pasaba horas llorando. Durante la mañana, durante parte del día, soportaba la carga. Pero cuando llegaba el atardecer me sentaba en cualquier rincón y lloraba hasta más no poder, hasta que mis fuerzas se acababan. Y tanto mi madre como psicólogos, psiquiatras, neurólogos y tanta clase de médicos que me atendió, todos me preguntaban: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Y yo decía: siento que me falta algo. Hay algo que a mí me pasa aquí adentro, no sé lo que es. Y como algo a mí me falta, estoy tan triste y lo único que puedo hacer es llorar. Y no encontraba otra manera de poder explicar lo que a mí me pasaba. Bueno, a todo esto también comencé a tener síntomas de vejez prematura. Mi piel comenzó a perder el color normal de un ser vivo y comencé a quedar tan pálida como un muerto en el cajón. Mi piel se fue marchitando, mi piel se fue secando, fui perdiendo la vida. Cada día al despertar sentía que tenía menos fuerza, que esa fuerza que hay en nuestro interior se estaba apagando como una luz, se iba apagando, como una planta que uno la corta y la tira en un camino, y así se estaba secando literalmente mi vida. En mi pueblo me decían la abuelita, mis compañeritos me decían: Hilda, estás ciega, estás sorda, estás loca, no te falta nada. También tenía síntomas así de sordera. Cuando me revisaban oía perfectamente bien, pero no hacía más que dar 2 pasos saliendo de esos lugares y otra vez estaba con el problema de la sordera. Tenían que hablarme muy fuerte para que yo pudiera oír. Cuántas cosas podía contar que pasaron en mi vida. Mientras tanto, con mi madre, no solamente corríamos a los médicos, sino
detrás de la religión, detrás de los ídolos, implorando milagros, arrodillándome delante de tantas imágenes, prendiendo velas, haciendo promesas, cumpliendo tantos ritos, una fidelidad total, una entrega total a una creencia religiosa. Desde muy pequeña me aferré con todo a la religión, pensando que yo podría ser una niña feliz, podría recibir un día un milagro. El tiempo pasaba, mi vida se iba terminando y el milagro no sucedía. Y a todo esto no bastaban los médicos, no bastaba la religión. Comenzamos a seguir consejos de otros. Le decían a mi madre: ¿por qué no la llevas a aquel curandero? ¿Por qué no la llevas a aquella otra curandera? Y así mi madre iba gastando hasta el último centavo. Hemos hecho muchísimos kilómetros buscando la paz, buscando la felicidad, buscando una nueva vida, y sin poder encontrarlo. En mi pueblo en aquel tiempo no se conocía a Jesucristo. No había absolutamente una persona que conociera al Cristo vivo. No había una iglesia cristiana evangélica. Y ahí estábamos en esas tinieblas, en esa soledad, en esa desesperación. Mientras tanto que el tiempo pasaba, un tío a muchos kilómetros, él pudo tener un encuentro con Cristo. Él pudo tener una maravillosa experiencia con Dios en la provincia de Buenos Aires. Y él cada mucho tiempo venía y nos hablaba de ese Cristo, y qué importante era conocerlo y aceptarlo en el corazón, y que él podía perdonar mis pecados, salvar mi alma, darme una nueva vida, y que él podría hacer un gran milagro. Pero yo estaba totalmente ciega, espiritualmente hablando. Estaba tan encadenada y aún aferrada a una idea religiosa. Y yo decía: si yo recibo a Jesús, si yo acepto lo que este tío me dice, entonces, bueno, Dios se va a ofender, la Virgen se va a enojar, los santos. Uy, ¿qué va a pasar si yo tomo esta decisión? Y el tiempo pasaba y no podía con esta libertad recibir a Cristo en mi corazón. Llegó el momento cuando mi vida se estaba terminando literalmente. No sé cuántos días me quedarían de vida. Y un día aparece un tío que no conocía al Señor Jesucristo. Y le trae una noticia a mi mamá y le dice: mira, vengo a decirte que han llegado unos curanderos a la ciudad de Casilda, 14 kilómetros de mi pueblo. Y allí suceden milagros todas las noches. Viene gente en colectivo de distintos pueblos de alrededor. ¿Por qué no llevas a tu hija? Y ella va a recibir un milagro. Estos curanderos la van a sanar. Mi madre oyó tantas veces esas cosas, y como sabía que ya mi vida se estaba terminando, ella le dijo que no. Hablaron a solas, él no la pudo convencer en ese momento, y ella le dijo: mi hija ya está muriendo, no hay más esperanza. Los médicos nada han podido hacer, ni de Europa siquiera han podido solucionar su problema, la religión, nadie, ya no hay curandero ni quien pueda salvar a mi hija. Y bueno, mi tío se fue, pero pasados unos cuantos días, una tarde cualquiera, él ya me dijo: Hilda, prepárate, vamos a ir a ese lugar a ver los curanderos. Y yo dije: sí. Nos fuimos y llegamos justo a la hora cuando ustedes se estarán imaginando que no eran unos curanderos, sino que era una gloriosa campaña donde estaban proclamando a Jesucristo. ¡Aleluya! Tan impactada de ver aquellas luces y de ver aquel lugar. Y mi madre preguntó: ¿qué son curanderos? Enseguida nos explicaron lo que realmente eran. Y la reunión comenzó, y a partir de ese momento comenzó el milagro más maravilloso que en toda mi vida pudiera llegar a experimentar.
momento comencé a palpar la presencia de Dios en ese lugar. Para mí el que predicaba no era simplemente un hombre, aunque lógicamente yo veía que era un hombre que estaba predicando, pero yo me olvidé de aquel hombre y comencé a tener una experiencia tan especial con el Señor Jesucristo. Él comenzó a caminar hacia mi vida en aquella noche. Yo no lo vi con los ojos físicos, pero yo lo palpaba en el alma y aún en mi cuerpo. Llegó el momento cuando yo podía sentir que Cristo estaba parado enfrente de mí, tan cerca, como dice ese coro, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Y así fue la experiencia para conmigo. Era como que esas 1000 personas o más que estaban en aquel terreno al aire libre hubieran desaparecido todas. Y yo me encontraba a solas con el Señor Jesucristo, escuchando ese mensaje que transformó mi vida. Y es las palabras cuando el Señor Jesucristo dijo: el diablo no ha venido sino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí entonces pude comprender que Jesucristo murió por mí y también por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Murió por nuestros pecados, murió para darnos salvación, murió para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo comenzó a decirme en esa noche: todo lo que te está pasando no es mi voluntad, sino que son obras del diablo. Pero yo puedo darte vida, yo quiero darte una nueva vida, y si te atreves a ponerte en mis manos, puedo salvarte y puedo hacer un gran milagro esta noche. Comencé a entender que Cristo no era solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comencé a entender tan claramente el propósito por el cual Él murió en la cruz, y que Él derramó su sangre y hizo un sacrificio tan grande para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad, que porque de tal manera Él amó al mundo, pero Él me amó a mí, como a cada uno de nosotros, como a cada uno de ustedes. Es por eso que ofreció su vida en la cruz del Calvario, para que a cambio nosotros podamos pasar de la muerte a la vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Qué maravilloso fue en esa noche cuando llegó el momento de tomar la decisión más maravillosa de mi vida, la decisión por Cristo Jesús. Esa decisión que no consulté a nadie. Estaba mi madre a mi lado, bien podía haberle preguntado si ella estaba de acuerdo que yo recibiera a Cristo o no, qué es lo que ella iba a hacer. Pero la presencia de Dios me había cautivado. Ya Dios estaba tocando mi vida de una manera tan especial, tan gloriosa. En esos momentos le dije a Cristo: te entrego lo que queda de mí, te entrego escombros y nada más. Ni sé cómo estaba parada, todo el tiempo estuve de pie en esa campaña, y la presencia de Dios inundó mi alma. Esa oración no duró más que 3 minutos. El predicador no hacía imposición de manos, no tocaba a nadie, ni tampoco sabía lo que a nadie le pasaba. Lo único que él sabía eran los milagros que Dios hacía, porque luego se pedían los testimonios. Así que puedo decir que mi contacto fue solamente con el Señor Jesucristo, que solo su mano, la más preciosa y poderosa mano, me tocó en esa noche. Y cuando la palabra de Dios era proclamada, fue con tanta unción, con tanto poder, con tanta autoridad, que con el solo oír la palabra de Dios los demonios huyeron, las cadenas se rompieron y mi vida fue quedando
que es indescriptible, tal como Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo ofrece paz, pero es ficticia. No es una paz duradera, no es la verdadera paz. Solo Jesucristo puede poner esa paz, porque Él es la paz y fuera de Él solo hay una falsa paz, aparente, nada más, que solo puede durar según las circunstancias. Pero la paz que Cristo da es continua, es perfecta, llena el alma y podemos tenerla en todos los momentos de nuestra vida. En ese momento me inundó un gozo, una alegría que no cabía dentro de mí mismo. En un abrir y cerrar de ojos mi vida fue transformada. Cuando nosotros nos fuimos de esa campaña esa noche, yo volví a mi casa, pero no me acordaba más absolutamente lo que era antes mi vida de esa noche. Yo me fui a la cama, no necesité luz prendida, no necesité pastillas, no necesité la botella de alcohol, no necesitaba tener los lentes puestos, no necesitaba absolutamente de nada, porque tenía a Cristo y al tener su presencia lo tenía todo, todo. ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios. Estaba experimentando un milagro tan grande que ni llegaba a caber dentro de mi mente. Todo lo que estaba pasando parecía como un sueño, parecía que estaba como en un éxtasis. Cuando a la mañana desperté, ni siquiera yo me acordaba que tenía miedo, ni de monstruos, ni de muertos. Nada de eso existía para mí. Yo actuaba como si toda la vida hubiera sido libre. Comencé sola a tender la cama y cuando de pronto dije, recién ahí me di cuenta, y el miedo que tenía, ¿dónde está? Ya no lo tengo. Y los dolores tan terribles en mi cabeza, no lo tengo. Y eso que me oprimía el estómago, la garganta, no lo tengo. Y así sucesivamente me daba cuenta que ya nada de lo que antes atormentaba mi vida, ahora ya existía. Y salí corriendo al patio de mi casa para decirle, mamá, Dios ha hecho un milagro, Dios ha hecho un milagro. Estoy sana, sana por el poder de Dios. Y bueno, desde allí comenzó lo más maravilloso. No solo lo que en mí sucedió, sino el efecto que pudo causar en mi familia y aún en un pueblo entero. ¿Cómo repercutió este milagro? Primero que todo, bueno, instantáneamente fui sanada del tumor, el cáncer desapareció por completo. Al correr los años tuve la oportunidad de hacerme un estudio y realmente dicen los médicos, este cerebro nunca tuvo un cáncer, nunca tuvo un tumor. El Señor ha hecho una operación perfecta. Aleluya, Él es todopoderoso, Él es real. Y bueno, después todo lo hizo el Señor instantáneamente, y la vista comencé a recibir en la segunda noche, y ya sin los lentes podía comenzar a ver la copa de los árboles, podía caminar, y luego así paulatinamente recibí la totalidad de la vista. Ahora los médicos me vieron desaparecer por un mes, especialmente el equipo de psicólogos, psiquiatra, neurólogo, y ellos decían, se murió. Bueno, qué raro que no han venido a pedir un certificado de defunción. Un día aparece mi madre y los médicos sorprendidos, ¿y su hija? Y mi madre, como cuando uno recién se convierte, con todo el fervor, con toda la alegría, le dice, Dios la ha sanado, Él ha hecho un milagro. ¿Cómo?
¿dónde llevó a su hija? Y mi madre le cuenta, fuimos a un lugar donde creen en el poder de Dios, donde Dios está sanando a los enfermos. Ellos dijeron, no señora, no se equivoquen. Como hombres ignorantes que apenas saben que un ojo es redondo van a sanar a su hija. Mi madre decía, no son los pastores, no es el predicador, no es el evangelista, es Dios el que le ha tocado. Nadie puso la mano sobre ella. Dios hizo un milagro. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Un tremendo milagro. Y los médicos se resistían a creer y le llevaron a mi madre a una parte de la facultad de medicina porque ahí funciona todo junto, el hospital, la facultad, bueno, un lugar muy grande. Y le dijeron, mire, nosotros hemos quemado nuestras pestañas estudiando todos estos libros, estaban en una enorme biblioteca y no pudimos solucionar el problema de su hija. ¿Sabe por qué? Porque no tiene solución. Usted es consciente que su hija va a morir muy pronto, usted ya lo sabe, y si no la trae y si no le siguen dando los medicamentos va a morir más rápido todavía. Y mi madre decía, no necesito traerla porque ya Dios lo ha sanado, está perfectamente sana. Y bueno, los médicos dijeron, entonces nosotros queremos que usted preste una declaración delante de todos nosotros, haga un juramento. Nosotros como médicos nos lavamos las manos, no nos hacemos responsables por la vida de su hija. Ella muy pronto va a morir, pero usted puede declarar delante de nosotros como testigo que usted a partir de ahora se hace cargo de la muerte de su hija. Y nosotros, ni bien ella muere, le vamos a iniciar un juicio por homicidio culposo, porque usted es quien mató a su hija. Y mi madre decía, mi hija vive y va a vivir todo cuanto Dios quiera, porque es Dios el que le ha dado la vida. Y algunos de estos facultativos ya han muerto, pero yo todavía estoy viva para declarar que Cristo es real, que Él hace milagro, que Él salva, que Él liberta, que Él sana. Aleluya. Gloria a Dios. Ese Cristo tan maravilloso ha impactado tantas vidas que no alcanzaría el tiempo para poder contar, pero solo algo más, nada más. Es mi maestra de 7º grado, la que pudo ver el proceso de mi vida tan de cerca, la que pudo ella ver que yo estaba casi ciega, que me tenían que escribir en las carpetas, que aunque yo estaba en el primer banco y a veces me paraba y miraba así de cerca el pizarrón, no podía ver ya de ninguna forma las letras. Esa maestra un día llegó a la campaña y dijo, Hilda, yo me enteré del milagro que has recibido, quiero que me acompañes a mi casa. Y me llevó rápidamente, no me daba tiempo a hacer ni siquiera una pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Y cuando llegamos a la casa, pocas cuadras del lugar de la campaña, la casa estaba repleta de gente hasta la vereda. Y cuando llegamos, ella dice a todos sus familiares y amigos que había reunido, esta es mi alumna. Y literales palabras, ella dijo, esto es creer o reventar. Dios ha hecho un milagro en ella. Y toda esa gente estaba presenciando lo que Dios había hecho. Mucha gente en mi pueblo me paraba en las calles, sacaba un diario y me decía, quiero que leas aquí. ¿Puedes leer la letra más pequeña? Sí, puedo leer la más pequeña. Y más de una vez estaba en la calle leyendo un diario y diciéndole a la gente, Dios lo ha hecho, Él ha hecho un gran milagro. La gente se paraba en la calle a verme la piel. ¿Se acuerdan los síntomas de vejez prematura? Dios me había puesto en ese tiempo una piel como una losa y de un color que nunca antes había tenido, una piel tan rosada, tan radiante. Y la gente se paraba y me decía, ¿qué te han hecho? La gente me tocaba, la gente me decía, ¿qué pasó? Esto es un milagro. Claro que sí. La gente continuamente llamaba a la puerta de mi casa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde llevó a su hija, señora? ¿Qué le hicieron a su hija?
Mi vida se transformó con el poder de Dios y estábamos contándole a la gente que Cristo había salvado mi alma, había transformado mi vida y había hecho milagros impresionantes. Todo esto impactó tanto a la gente de mi pueblo que ellos mismos pidieron que venga un pastor a predicar. Y así fue que el pastor de la campaña vino a predicar y fundó una obra en mi pueblo. Es decir, el evangelista que predicaba es el pastor Salvador Mairena y el pastor de la iglesia donde se tuvo la campaña fue el pastor Aldo Rosales. Él ya está en la presencia del Señor, pero fue el pionero del evangelio en mi pueblo y gracias a Dios hasta ahora hay una iglesia, un lugar de predicación donde todo aquel que quiere puede tener un encuentro con Jesucristo. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Lo más maravilloso fue que en el tercer día de campaña el Señor habló a mi vida. Yo tenía 12 años, casi 13, y en ese momento Él me dijo que tenía un propósito con mi vida, que Él me había elegido para que yo le sirva. Él había hecho tantas obras maravillosas en mí para que yo testifique y proclame su palabra. Cuando Dios me habló, yo lo creí totalmente. No sé si podía llegar a entender todo lo que Dios iba a hacer, pero sí entendí que Dios me llamaba a servirle y que iba a predicar su palabra. Así que allí mismo yo estaba diciéndole a la gente, yo voy a ser como uno de esos hombres, y señalaba a los que estaban en la plataforma. Y la gente decía, esta piba está loquita, ¿cómo puede ser? Que está diciendo que va a ser como ellos, y va a ser como ellos, y subía al colectivo, y a la gente le decía, yo voy a ser una predicadora del evangelio. Nadie prácticamente podía entenderlo, pero desde esa temprana edad comencé a servir al Señor. A los 9 meses de creyente comencé a predicar, no sé qué líos haría, pero ahí andaba predicando al aire libre, predicando en la iglesia, y desde allí entregué mi vida en las manos del Señor para servirle hasta que Él venga o me lleve a su presencia. Pero lo más hermoso, gloria a Dios, es que ese Cristo está aquí en esta tarde. Él está con su mano extendida. Les dije al principio, esta es una reunión de milagros. Él quiere glorificarse en nuestra vida. Usted está listo, está preparado para tener un encuentro con Dios. Un encuentro. Está dispuesto a darle su corazón, su vida al Señor Jesucristo. El Señor dice en su palabra, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese mismo Cristo que se puso en pie ante esa multitud e hizo una invitación tan profunda, tan directa, porque Jesús no estaba mirando la apariencia de esa gente, porque hay gente que puede aparentar que está feliz, que está bien, que está contenta, pero eso tan solo una apariencia, una máscara, es algo ficticio. La realidad en el corazón es otra, y Jesús no estaba mirando ni está mirando la apariencia de nadie, sino que Cristo mira el corazón, y Él puede ver cuando hay personas que están vacías interiormente, que están sedientas, personas que no han encontrado la paz verdadera, ni tampoco la verdadera felicidad. Y Jesús miró a aquella multitud y le dijo, si alguno puede reconocer su necesidad espiritual, si alguno puede
vida. Voy a llenar el vacío de ese corazón. Voy a saciar la sed de su interior. Y ese Cristo maravilloso que invitó a aquella gente, han pasado casi 2000 años, pero Él tiene poder, Él vive, y Él está aquí para llenar muchos corazones, muchas vidas. Él está para obrar un milagro y traer salvación. Podemos estar de pie en este momento. Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, para que hoy usted y yo podamos ser tan felices. Ha pagado un gran precio. Tuvo que derramar su sangre en la cruz. Tuvo que morir, tuvo que dar su vida. Fue por nuestra culpa. Fue porque usted y yo somos pecadores y sin Cristo estamos perdidos, caminando hacia una condenación eterna. Pero Cristo no quiere que nadie se pierda. Hay tiempo para proceder al arrepentimiento, para reconocer delante de Dios nuestros pecados, para decirle a Dios, sí, yo te necesito, yo soy pecador, sin ti estoy perdido. Pero creo que tú puedes salvarme, tú puedes perdonar mis pecados. Quizás hay cuantas personas en esta tarde que se sienten tristes, que se sienten solas, que tienen un vacío en su interior, que con nada de este mundo puede llenar. Quizás psicólogos, psiquiatras, pastillas, calmantes, cuantas otras cosas que el mundo ofrece. Pero nada de eso podrá calmar la ansiedad de tu corazón. Solo hay una persona. Él dice, yo soy el agua de vida. Yo puedo llenar tu alma. Yo puedo llenar el vacío de tu corazón. Yo puedo sacar de ti esa soledad, esa tristeza. Yo puedo quitar de tu vida esas cargas. ¿Por qué no vienes a Cristo ahora mismo? ¿Por qué no le entregas tu vida? Y puedes de esa manera tener una maravillosa experiencia con Él, con ese Cristo que vive, que tiene poder para llenar el corazón, por más triste y solitario que se encuentre. Este es un momento especial para tener un encuentro con Dios. No te vayas de aquí sin conocerle a ese Cristo, sin palparle en tu vida. Yo siento que hay personas que están muy deseosas de tener un encuentro con Cristo. Y yo le invito a que pase ahora mismo aquí adelante, no se demore. Deje su lugar. Aquellos que han venido por primera vez, deje su lugar y venga, vamos a orar especialmente por usted. Y aún si hay personas que hace más días que están viniendo, pero todavía no tienen la seguridad de que tus pecados han sido perdonados. Quizás hace por 3 o 4 reuniones que están, pero todavía no estás seguro de la salvación de tu alma y de que estás caminando hacia el cielo. Venga en esta hora a tener un encuentro con Cristo y dígale, Cristo, yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte. Te abro de par en par las puertas de mi corazón. Todos los que están por primera vez, segunda, tercera vez, pero que no han tenido todavía una experiencia con Cristo, deje pronto su lugar. Venga aquí adelante. Venga a tener un encuentro con Cristo. Ese Cristo que me salvó y me transformó a mí. Quiere transformarlo a usted, quiere libertarlo a usted. ¿Cuántas personas no pueden dormir en las noches? ¿Cuántas personas son presas de temores? Cristo tiene poder para romper las cadenas ahora. Él dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Cristo hay liberación. En Cristo hay una nueva vida. Él es maravilloso. Recíbelo en tu corazón ahora.
Pone tu mirada de fe en Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados y a partir de ahora comienza a vivir una nueva vida. Quizás hay personas con problemas, con enfermedades que son irreversibles, que aún producirán la muerte. Pero el Señor Jesucristo está aquí para quitar esa enfermedad de muerte de sobre tu vida. Y Él dice, en Cristo hay vida, hay vida. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vez más invito, si hay alguien más que todavía nunca ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, no demoren en venir a Cristo ahora mismo. Si estás arriba, si estás abajo, donde quiera que estás, baja y ven aquí adelante. Recíbelo a Jesús ahora. Sé salvo y sé libre y comienza una nueva vida. Todos los que van a recibir a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, como el Señor de su vida, repitan conmigo en voz alta esta oración, una oración de fe. Diga usted conmigo ahora, no se distraiga. Padre Celestial, te doy gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados.